Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Amor, Vida y Música? Bueno, para mí es un placer que estén aquí compartiendo un día más, un episodio más de este nuestro canal. Y bueno, hoy vamos a seguir conversando un poco acerca de lo que ha estado este tema en el boca a boca de cada persona y en esta temporada, y es con respecto al racismo. Y bueno, hoy vamos a tener a un invitado muy, muy especial. El pastor Jeff Corte está con nosotros. Y bueno, hola pastor, ¿cómo está? Bien, 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 bien. ¿Cómo está mi gente? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Desde hace tiempo No, queremos demasiado hablar brutal. Me contigo. encantan estos temas. Esos son los temas que nadie quiere hablar, que todos tienen miedo de hablarlos y qué chévere. Un poco de controversia no mata a nadie. Oye, sí, sí, y de verdad, este tema ha sido como muy polémico y quizás tocarlo no es normal en muchos lugares porque hay como mucho tabú y todo esto, pero en este momento ha sido el boca a boca de todos. Y bueno, tengo como dos preguntas Claro. que quisiera que conversáramos, pero antes de eso quería preguntarte, tú como pastor ah, y también como americano, te iba a preguntar, ¿cómo ha sido el impacto para ti? ¿Cómo recibiste tú esta noticia de lo que está sucediendo en Minneapolis? ¿Cómo lo has recibido tú? Bueno, primero yo creo que eso iba a devenir, ¿no? Es como muchos casos, muchas cosas, mucha injusticia conjunto con la tensión de coronavirus y causó un boom. Entonces, es impactante, ¿no? En mi caso particular es impactante porque vengo de una iglesia afroamericana. Mis mejores amigos creciendo eran afroamericanos. Yo vi de manera secundaria siempre el efecto de ese racismo, ¿no? No directamente, pero uno lo vive de manera indirecta y siempre veía eso, ¿no? De, de eso, ¿no? De que tu mejor amigo lo ven porque es grande, porque los pantalones son anchos, ya lo miran y creen que es un criminal. Y no saben que es un mejor tipo que todos nosotros juntos. Un pastor con un nivel de integridad como impecable y simplemente por cómo lo ven, de una vez lo perciben como un criminal. Y yo creo que eso es lo que uh, hace que todo eso explote. Y como te digo, eso, todos los ismos que uno se ve en la iglesia ahorita, racismo, elitismo, clasismo, todas esas cosas ahorita son temas que molestan mucho a esta generación en particular, ¿sí? Porque por un lado estamos hablando de racismo hoy, pero yo pienso aquí en Colombia, todo el tema de elitismo y clasismo le tiene a la gente al borde de una revolución en cualquier tiempo, ¿no? Entonces, creo que todo eso se explotó eso y realmente obviamente me afecta mucho, me impacta mucho. Siento con las manos atadas, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo entramos en un tema de diálogo? O sea, realmente, ¿cómo haces como para trabajar eso, ¿no? Porque al final es un problema de corazón, Hmm. ¿sí? Entonces, ¿cómo tú trabajas el corazón de otra persona de esa manera? Solo Dios, mi hermano. Entonces, yo creo que es un tiempo difícil. Para resumir, es muy difícil, muy complejo, mucha historia, muchos factores, mucho maltrato, mucha injusticia. Y todo eso es como todo eso junto y ¡boom! Se ha explotado. Entonces, Sí, pastor, usted mencionó algo muy interesante y es que todo esto surge de un problema del corazón. Y obviamente yo creo que la iglesia, el papel de la iglesia es poder trabajar el corazón de cada persona. ah, pero le pregunto, por ejemplo, a mí me es como inaudito, me parece inaudito que una persona determine un juicio
por el color de la piel. Entonces, estamos hablando de ese prejuicio, porque es un prejuicio que tienen las personas. Ese prejuicio dentro del ser humano, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge ese prejuicio de que él es de este color o él es de esta clase, en este caso por el racismo del color? Pero ¿cómo nace ese prejuicio racista? Yo digo, no seamos hipócritas, todos tenemos prejuicios, ¿no? Y Okay. yo creo que el venezolano tiene prejuicios hacia otra cultura, el gringo ni se diga prejuicio, el rico, el pobre, no sé, el que tiene una iglesia grande y el que tiene la chiquita, es que vemos mucho de ese tipo de prejuicio, ¿no? Y creo que todo radica en una idea de que yo me creo mejor que tú, ¿sí? Por alguna razón yo soy mejor que tú eres inferior porque soy blanco, porque tengo dinero, porque soy de Caracas y no soy de Guárico. Entonces, todo esto son estigmas y etiquetas que creo que por años y años, hablándolo por la parte superficial, ¿no? Pero cuando comenzamos a ir al corazón, realmente es precisamente eso. Yo soy mejor que tú. Punto. Y cuando yo tengo esa forma de pensar, yo jamás te voy a servir, jamás voy a buscar la manera de bendecirte. Me llama la atención, no sé si te has pensado en esto una vez, pero cuando la Biblia dice a Dios, cuando Dios le dice a Abraham, le dice, voy a bendecirte, pero no dice, voy a bendecirte para solo tu pueblo sea bendecido. Para que a través de ti todas las familias de la tierra sean benditas. Entonces, cuando comenzamos a hablar de eso, estamos hablando blanco y negro, rojo y azul, hablándolo en términos ya más venezolanitos, ¿no? Rojo y azul, cuando rico y pobre. Entonces, yo creo que definitivamente es un problema de corazones y todo eso comienza, yo pienso que en ese espíritu, ¿no? De que yo soy mejor que tú. Y cuando, por ejemplo, veo cosas como esto que se fomentan desde la niñez, yo agarro a mi hijo y no le digo, haz tu mejor. Digo, no, tú siempre tienes que ser el mejor. ¿Viste la diferencia? Ahora, el racismo, clasismo, elitismo, uno no nace con eso. Eso se enseña. Entonces, realmente yo creo que es un llamado a reflexionar sobre mis valores. Es un llamado a reflexionar mi nivel de servicio. Yo me he hecho mucho la pregunta, hablando en términos de un poco de suramericanas, ¿no? Yo me he hecho mucho la pregunta que si en este momento alguien como de un privado de libertad a una persona de mi partido político, para no definir mi partido, pero alguien que no es de mi partido, venezolano, Ajá. que me llegue, ¿sería capaz de servirle? ¿Sería capaz de quitar mi camisa para ayudarle? ¿Sería capaz de incluirlo en mi círculo? Wow, tremendo. Entonces me llama mucho a la reflexión, a realmente a que Dios me trata el corazón, ¿no? Entonces, todo radica en eso, papá, de que tú no eres mejor que nadie. Eres lo que eres por la gracia de Dios. Y si Dios me hizo blanco, era porque a través del color de mi piel, Él quería que pudiese llegar a muchos lados. Y creo lo mismo cuando pienso en el pueblo afroamericano. Mucha gente no sabe eso, pero la economía de Estados Unidos, una gran parte de la economía de Estados Unidos ha sido fortalecido por el aporte de los afroamericanos. Entonces, yo creo que todo comienza aquí en el corazón, ¿no? Y ojo, el racismo de Estados Unidos no es solamente blanco y negro. Es latino, es asiático, es árabe. Tú, por ejemplo, ok, ve el racismo de un blanco a un negro, pero si tú ves un man que entra con un turbante así, Ujú. ¿cuál es la primera cosa que te llega a la mente? Este man va a explotar el edificio.
Claro, El prejuicio está el por el prejuicio, estereotipo quizás que se ha sembrado en todo este tiempo. el prejuicio, lo que he visto. Entonces, todo comienza eso primero, en que soy mejor que tú. Y la otra cosa es que siempre tengo miedo a lo que no conozco. Mm, Eh, un ejemplo, hablando claro, de dónde vengo yo, todos los que tienen tu color de piel son mexicanos. O ok. sea, hey, alguien me pregunta, hey, Jeff, ¿cómo vas a México? México. Papá, yo vivo en Colombia. Ah, pero no es lo mismo. Es que la gente no sabe. Y no hay un interés por saberlo tampoco. Es Y como no nos hay un interés por globalizamos a saber. todos en un sector y no me importa el resto. Porque como soy mejor que tú, ¿verdad? Tengo mi postura, mi forma, el miedo de no interactuar contigo, el desinterés, todo esto crea como algo, como un aroma en nosotros. Y uno dice, ok, eso está entendible, ¿verdad? Gente no cristiana, pero lo más triste es que eso pasa en la iglesia, bro. Se vuelve Eso, cultura, se vuelve algo muy normal porque nacen niños y eso es lo que les voy a enseñar y en la iglesia, ¿tú crees que están como haciendo algo para que no haya este prejuicio o, o acepten estos estereotipos? Porque en la iglesia vemos o el pecador o el santo, o el, él es más pecador que yo soy más santo que él porque oro más que él. También se ve ese tipo de cosas allí. totalmente. Y si tú ves normalmente, la mayoría de los misioneros que llegaban aquí a Latinoamérica fueron formados con una mentalidad rural. Mm. Eran misioneros que salieron de zonas rurales. El problema es que ya nuestro mundo está viviendo un contexto urbano. Entonces, imagínate yo con una mentalidad rural tratando de conectar con una mentalidad urbana, muy difícil, porque nuestra realidad es muy diversa. Es como una mezcla de muchos tipos de cosas, muchas formas de pensar, muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas personas no han sabido cómo manejar toda esa cosa. Entonces, prefiero quedar con los míos, prefiero quedar acá. Entonces, hace poco, bro, estuve en un panel y me preguntaba que qué recomendaba yo a los pastores. Y todos estaban hablando, hay que saber la Biblia, hay que conocer las escrituras. Y yo estaba pensando, y dice, mira, eso es verdad, eso es malo de mí, hay que conocer la Biblia. Y digo, ¿sabes lo que recomendaría a un pastor? Dile que antes de comenzar a abrir iglesia, que viaja, que ve el mundo. Wow. Porque el problema es que tenemos la Biblia abierta con una mente cerrada. Uh-huh. Pero la mente está cerrada porque no hemos viajado, no hemos visto, nunca hemos interactuado. Si yo te hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos compartido de mano a mano con alguien que cree en el Islam, por ejemplo? La mayoría nunca, o sea, yo digo, un pana de alma islámico, pues yo nunca he tenido un amigo así. Entonces, claro, me da cierto miedo Mm. porque no conozco la cultura. Entonces, creo que cuando existen estas tres cosas, me creo mejor, tengo miedo y no tengo interés, me convierto en una persona realmente un constructor de muros y no un constructor de puentes. Y eso es lo que yo creo que todas estas situaciones ahorita estamos viviendo. Entonces, como iglesia, como cristianos, somos llamados no solamente a predicar el evangelio, sí estamos llamados a predicar el evangelio, pero también estoy llamado a predicar el evangelio a gente que no solo son los míos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hago eso si soy clasista escondida? ¿Cómo hago si soy elitista escondido? ¿Cómo hago si soy racista? Como es el tema de hoy, el racismo como guardadito en el corazón. Nunca voy a tener medidas justas, entonces voy a terminar haciendo lo que me da la gana y al final de cuentas se avanza. Entonces, hay que conversar, hay que hablar, hay que pedir mucho perdón, hay que hacer cosas diferentes.
Y claro, obviamente, brother, detrás de esto siempre hay como unas agendas escondidas de cada partido buscando la manera. Entonces, hay muchas voces. Entonces, a veces sí es difícil como realmente parar bola. ¿Cuánto de esto es una agenda política y cuánto eso realmente es de corazón porque queremos unidad? ¿Sí? Porque si queremos unidad, la podemos tener. Hay algo interesante que tú tocaste y es el hecho de que sí, el prejuicio y esos estereotipos están ya en el corazón y en la cultura. Es más, hasta hace poco yo veía una publicación que decía, todo el mundo comenzando el 2020 odiaba a los asiáticos, porque decían, el coronavirus o no cocinaron bien el murciélago y ahora que sucedió esto, todos son defensores de la raza. Y es irónico eso porque hasta hace unos meses atrás le estábamos dando muy duro al pueblo asiático, por así decirlo. Entonces, ese odio. Y eso es racismo. Exacto, ese odio y esa violencia que surge, evidentemente, justifica que la gente responda de la misma manera. Por ejemplo, yo tengo odio y violencia contra lo que pasó en Estados Unidos, en Minneapolis, y en mi corazón está que se haga justicia, pero es una respuesta depravada. La violencia y el odio y el asesinato y el robo y el hurto es una respuesta caída, por así decirlo, a una condición del corazón caída. ¿Sí? El juzgar a los demás es una condición caída de una condición de yo sentirme mejor que alguien más. Entonces, algo caído genera algo caído, o algo depravado genera algo depravado. ¿Cómo tratamos eso? ¿Cómo Bueno, podemos... yo creo que primero tenemos que entender, antes de ser venezolano, gringo, soy ciudadano del reino de los cielos. Ah. Y una de las cosas difíciles es tener que dejar al lado mi cultura para poder vivir la cultura del reino de los cielos. Yo creo que nuestra esencia nunca cambia. Un blanco siempre va a ser blanco, un afroamericano siempre va a ser afroamericano, un asiático, lo mismo, cualquier versión, o sea, chino, japonés, etc. Y yo creo que tenemos que entender eso, que primero, tengo que entender que pertenezco a un reino que va más allá que esta ciudadanía terrenal. Yo estoy aquí para representar a Jesús. Y por eso creo firmemente que Dios nos ha llamado a llevar a Jesús a la cultura, llevar a diferentes aspectos de nuestra cultura. Y obviamente el vínculo o la insignia que muestra que uno es parte de ese reino es el amor. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios el mundo que dio. O sea, que amó el mundo, todo parte del mundo. Nunca vas a ser más como Cristo cuando tú estás amando el mundo como Dios amaba. Uh-huh. Y es un amor de gracia. Es un amor también donde hay verdad. Por eso yo creo que ahorita muchos de nosotros sentimos que es una hora de demostrar un amor que no un amor que tire todo bajo la alfombra, pero un amor que habla, que declara la verdad. Sería la cosa más anti-amoroso en este tiempo no decir nada. Porque hay una realidad y necesitamos declarar. Necesito hablar. La gran pregunta es cómo la Biblia establece y define nuestra pelea. ¿Cómo puedo pelear bíblicamente? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se vio en la vida de Jesús? Porque tú ves a un Jesús en un momento donde uno de sus discípulos que agarró la espada, cortó la oreja, y Jesús no le gustó esa vaina. Y ya va, quita eso. Uh-huh. Y cuando vas estudiando, muchos dicen, no, eso fue Pedro, no, eso no fue Simón Pedro, fue el otro Simón que tenía en el equipo, Simón el celote. Ajá. O sea, el man era guerrillero, tenía un pasado de
O sea, él entendía la violencia, él está listo. Vamos a matar a este bicho. Si te acaba de tocar, ¡pum! Le corta la oreja y Jesús viene y le dice, hey, ya va, un momento, así no vamos a pelear aquí. Entonces nos presenta este dilema. Quiero protestar, quiero declarar, quiero decir la verdad, quiero acabar con esta estupidez que hay en el mundo, pero como ciudadano del reino de los cielos tengo que ir a la Biblia y hacer la pregunta, ¿cómo es que yo debería pelear en realidad? Muy oportuno ese ejemplo para el contexto que estamos viviendo. Muy oportuno. Realmente la Biblia nos dice cómo enfrentar una situación de violencia o de cómo protestar, inclusive en una manera, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Hagamos la pregunta sin ser como tan, o sea, el problema son los sistemas o el corazón detrás de los sistemas. Y lo que me lleva, ¿qué gano yo? ¿Cuál es mi motivación al hacer todo eso? Porque realmente ahí quiero justicia o estoy lleno de sed de sangre y quiero es ver el mundo arder. Yo entiendo, pero primero que todo tiene que haber una transformación de corazón. Si no hay una transformación de corazón, entonces los sistemas nunca van a cambiar. Claro. Igual estamos aquí en la tierra como para predicar el mensaje, el buen mensaje. El mensaje que hemos sido rescatados, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que primero tenemos que entender nuestra batalla es eso. Al mismo tiempo, nunca he creído que nuestro rol es estar callado en frente de las injusticias, ¿sí? Abortos, niños violados, el maltrato físico y tampoco el racismo. Y creo que es un pecado. A la gente no le gusta hablar de eso, pero le voy a soltar aquí algo aquí que... Pero básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia entró en una crisis, porque en el norte del país, que donde venía Abraham Lincoln, y cuando vino y trajo el Emancipation Proclamation, donde declaró que ya los afroamericanos ya no era legalmente, no lo podía tener más como esclavos, pero en el sur todavía había mucha esclavitud. Entonces, esta guerra que se armaron se trataba realmente de eso. Entonces, en el sur no quería que llegaron a decirle a ellos cómo tenía que manejar eso. Entonces, la iglesia bautista en este tiempo hizo así, se dividió. Wow. Y por eso la gente de la iglesia bautista sureña no le gusta hablar de esto, porque es parte de su historia. Pero parte de su historia es que la iglesia bautista en el sur fue caracterizado porque ellos apoyaban la esclavitud. Y fue años después con profetas y pastores y predicadores donde ellos terminan como saliendo, digamos, de eso. Entonces aquí hay un trasfondo muy largo. Ajá. De cómo la iglesia, gente en nombre de la fe, que han estado involucrados en estas prácticas. Entonces, creo que la Biblia establece claramente cómo deberíamos pelear en este tiempo. No soy de esa escuela. No, hermano, tiene que orar. Listo, ya entendí. Hay que orar, ¿sí? Hay que orar, pero oración no significa esconderte en tu casa y no usar tu voz, no usar tu influencia. Tenemos que hablarlo. Tenemos que llamar incorrecto lo que es incorrecto. ¿Sí? No podemos simplemente quedar callados en frente de toda esta situación que está viviendo realmente a nivel mundial. Yo le decía en estos días, hablando con otro amigo, yo le decía, bro, yo no quisiera nunca que me conocieran por ser una iglesia que discrimina. Ahora, no, yo entiendo que mucha gente en la iglesia no son salvos. Yo no salvo a nadie. Pero nunca quisiera discriminar a una persona, a decir a una persona que no puede ser parte de nosotros por el color de su piel, por el estrato socioeconómico por donde viene. Entonces,
La pregunta que tenemos ahorita es cómo peleamos. Y yo creo que primero que todo es cuando encontramos algo en la sociedad que seamos lo opuesto. Si hay pelea, traemos paz. Si hay oscuridad, traemos luz. Si hay hambre, traemos comida. Si hay un déficit de abrazos, traemos abrazos. Es ese contraste que yo creo que Dios nos ha llamado como iglesia a pelear. ¿Sí? ¿Cómo más vamos a tener moral es que esta gente, voy a salir a comenzar a romper edificios porque la gente no tiene que comer? No, señor. Me pongo a usar mis recursos y buscar la manera de comenzar a pelear en contra de la falta de hambre que hay. Entonces, yo creo que la iglesia está llamado a hablar menos y hacer más. Y predica más haciendo, realmente. Predicando más haciendo, ¿sí? Sea lo que sea. A mí me criticaron porque una vez cuando había como una marcha, me acuerdo, era una marcha pro familia, yo me metí en el lado donde estaban los homosexuales, la LGTBI, y la gente me preguntaron, no, pero ¿por qué hicieron esto? Ah, porque todos esos pocos evangélicos aquí saben que quién es Jesús, quién es Cristo en el colegio. Esta gente aquí nos odia. Y no será por una conversación, por una botellita de agua que le servimos, que abrió un diálogo, una conversación donde podemos discutir un poco sobre la fe en Dios. Entonces, todo esto para mí está conectado. Racismo, elitismo, discriminación. La Biblia es clara en cuanto al pecado. Yo no vengo aquí a discutir salvo, no salvo, pecado, no pecado. Estoy discutiendo cuál debería ser nuestro rol y cómo deberíamos pelear en ese momento. Entonces, por ejemplo, ese pastor, no, el racismo es malo y no tiene ni un solo negro en su iglesia. Y tiene 10,000 personas, o sea. Entonces, yo creo que tenemos que hacer lo opuesto. Alguien me preguntó qué pensaba yo en estos días de esto, y yo, tenemos que venir y plantar iglesias diferentes. Iglesias con una mentalidad un poco más urbano en ese sentido. Latino, asiático, árabe, afroamericano, blanco, todo en una misma mesa. ¿Sí? Y no como yo soy el jefe, sino juntos, y plantamos una iglesia. Plantamos una iglesia de diversidad de color, porque eso manda un mensaje al mundo muy diferente. Entonces, es lo que yo pienso. Wow. Es lo que pienso. Y yo creo que todo este tema está dando muy duro a la iglesia ahorita, porque está revelando la vaca sagrada que muchos han tenido muy escondido. ¿Y cuál es la vaca cerrada? Soy mejor que tú. Wow, pastor, muchas gracias, en serio, por toda esta conversación. Creo que nos han dejado como un mensaje con un desafío, y un desafío que no todo el mundo quiere tocar, y es el de amar en estos tiempos, el de traer paz en lugar de violencia y no quedarnos callados. Cómo nosotros intervenimos en un contexto así, trayendo paz y pudiendo decir qué es lo que está mal y diciendo cuál es nuestra posición, sin quedarnos callados y sin escondernos. Wow, es un desafío muy, muy grande, pero sí se puede hacer. Entonces, no es nueva. Mira Jonás. Mira Jonás. Jonás, el síndrome de Jonás. Jonás tenía un problema de racismo. Por eso él no se quería ir donde Dios lo estaba mandando. Él no quería nada que ver con la gente de Nínive. Y Dios le mandó para allá. Porque él se creía mejor. ¿Cómo tú vas a mandar a nosotros, los judíos, a este pueblo de impíos? Racismo, papi. ¿Te acuerdas cuando le maltrataron a Jesús cuando iban en el camino en Samaria? Y los discípulos pidieron que Dios le mandaba fuego a quemar los de Samaria. Claro, ¿cuál es el trasfondo? Judíos y samaritanos, eso se odiaban entre ellos, problema de racismo, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente aquí yo tengo que entender algo. No soy mejor que nadie. Mira, bro, yo lo he visto de
yo he visto, perdona que me meto y ya me pasé de tiempo, perdón. Pero por ejemplo, después me corten, me lo editan. Pero por ejemplo, yo he visto a gente aquí como mismos latinos. Latinos se creen mejor que gringos, ¿sí? Ay, soy gringo que no sano. Yo he visto a los gringos haciendo lo mismo. Eso porque es latino. Entonces, todo esto nunca nos va a ayudar como realmente ser como la iglesia. Y yo sí creo que la iglesia es la esperanza del mundo. Pero cuando la iglesia está peor que el mundo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que enfrentar esto en el raíz y presentar otra cosa. Yo veo, por ejemplo, se ve mucho, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Somos la iglesia de los ricos, no somos de los pobres. No, yo creo que hay una iglesia para los whosoever, cualquiera que me invocara el nombre. Eso es la iglesia de Jesús, donde todos los colores pueden entrar y que Dios nos capacita como pastores y líderes para poder interactuar con ellos. O sea, por ejemplo, es lógico. En nuestro caso hay un pastor venezolano. Los venezolanos, por ende, van a sentir mejor con el pastor venezolano, porque dice lo mismo. El problema es que cuando pongo la cultura venezolana por encima de todas las otras culturas, es una cultura, pero no es la mejor cultura. La mejor cultura es la cultura del reino de los cielos. Gringo, latino, chileno, mexicanito, todos nos sometemos al reino de los cielos. Tú eres el que manda. Entonces, es lo que yo pienso. ¿Sí? Amén. Pienso. Pastor, muchas gracias. Perdona por extenderme. No, gracias por la conversación. Yo creo que era muy necesario hablar de esto. Y bueno, todos aquellos que estén viendo este video, recuerden que pueden hacer sus preguntas en los comentarios, darle like, darle a la campanita y cualquier opinión que tengan, aquí lo vamos a leer. Y si es necesario sacar una segunda parte, sacamos una segunda parte, pastor, porque hay mucha tela que cortar. ¿Sí o no? Cuando tú digas, estoy listo, bro. Ese tema toca hablarlo. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Amor, Vida y Música. Chao, chao.